Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 6 de septiembre del año 2012 le traemos otra edición de Agenda Nacional que le llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Impacto, canal 22 del Telecable Nacional, 52 del Cable Aster, 22 de Win Telecom y 52 de Éxito Visión, y una enorme cantidad de canales que nos llevan a todos los rincones del territorio nacional. Les habla Leopoldo Payán Anita para llevar adelante el programa. Haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional y en el acontecer político y económico. Bueno, en el plano internacional, lo único que podemos decir es que la situación de Europa sigue de mal en peor y la de España es el eslabón más débil de todo el proceso. Aquí dice: Rajoy busca el apoyo de Merkel para un rescate suave a España. El presidente quiere evitar la imposición de nuevas condiciones. Eso es inevitable porque los que están al frente del Banco Central de Europa son los banqueros acreedores de Europa. De modo que pedirle a los banqueros que aflojen estaría inútil. Bueno, volviendo al plano nacional, antes de volver al tema, que es tema fundamental necesariamente en los próximos programas, de la crisis energética y el escándalo que se ha producido ahora al destaparse la demanda de Fomper contra los socios del Estado, los socios del Estado en las empresas mixtas, Eje-Jaina y Eje-Itabo, demandas que no se conocen. Ahora la prensa está llena de las respuestas y tengo que decir que habíamos comentado que Eje-Itabo no se había manifestado. Ya en los comunicados y espacios pagados que han salido, ya aparece respuesta a nombre de Eje-Itabo también. Bueno, deberían decir quiénes son los socios del Estado que están siendo demandados por fulleros, ¿no? Pero bueno, eso no se dice. Simplemente aquí hay en este suplemento de Diario Libre. Diario Libre trae 2 páginas dedicadas a este tema del cual no se hablaba. Ahora se va a hablar todos los días. Pero desde luego es jalando hacia el lado de los demandados y cayéndole arriba a quien demandó. Entonces hay todo un artículo: reveladores detalles de la conspiración contra Eje-Jaina. Entonces es un artículo laudatorio de todo lo que ha hecho bien Eje-Jaina. Y entonces dice que ese trabajo tan positivo que ha hecho le ha granjeado envidia y ciertas malquerencias de competidores o algo por el estilo. No le vamos a dar el gusto de leerles la crónica que ellos han hecho de la defensa de lo que se ha estado haciendo en perjuicio de la nación. Quiero recalcar la importancia de la intervención del doctor Marino Vinicio Castillo en su respuesta del domingo pasado. La respuesta es el programa que el doctor Castillo tiene hace muchos años en la televisión, que no escuchamos ese día y que el ingeniero Moreno llegó a escuchar en parte y me llamó y me dijo: el doctor Castillo ha asumido el cuestionamiento de la conducta de los socios del Estado en Eje-Jaina y Eje-Itabo. Y entonces hicimos el esfuerzo de escucharlo en horas de la noche, y así fue. Logramos también grabarlo. Aquí tenemos reproducción de ese programa que pensamos pasarlo más adelante, aunque sea por partes, en la medida en que lo comentemos, por una sencilla razón: no ha salido ni media palabra de la intervención del doctor Castillo en ningún periódico. ¿Ustedes saben por qué? Porque el doctor Castillo está cuestionando la ideología neoliberal. Entonces ya ustedes se imaginan que ahí es que está el meollo del problema. Y ahí mismo iba el documento del Instituto de Energía de la UAS,
dirigido como una ayuda a memoria de la situación que se estaba dando en la situación de esa demanda, para que el gobierno y el presidente Medina supiera el terreno que estaba pisando. Y se le estaban explicando todos esos pormenores y se le decía en última conclusión, tiene que ir al cuestionamiento de la capitalización, porque ahí es que está el meollo del problema. Oiga la expresión del informe. El Instituto de Energía de la UAS recomienda encarecidamente al gobierno esclarecer la fraudulenta capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad, causa verdadera de la crisis energética y supuesta privatización, entre comillas, de una electricidad declarada servicio de utilidad pública por ley desde 1935, que ya fue objeto de una investigación de la Contraloría General de la República bajo la dirección del licenciado Federico Lalane José, la cual demostró que los activos que aportó el Estado fueron subvalorados o subvaluados y que los aportes de capital, que se decía que eran recursos frescos que iban a entrar a la economía del país, que se obligaban por la ley de capitalización a realizar sus socios de entonces, nunca llegaron al país, con el encubrimiento del Banco Central, que argumentó que si ese influjo masivo de recursos entraba de golpe al país, se trastornaría la macroeconomía. Entiéndase, la economía de servicios y la zona franca, que es la camisa de fuerza que nos impone también la globalización neoliberal, la globalización de la miseria, o sea, la devaluación de las monedas para abaratarle sus inversiones que vienen en monedas fuertes. En aquella época dólares, ya el dólar no es una moneda fuerte, pero los inversionistas, todos apertrechados de dólares por todas partes, venían con sus dólares a invertirlo aquí y a cambiarlo por una moneda devaluada que era el peso dominicano. ¿Y ustedes saben por qué es devaluada? Bueno, porque se devaluó expresamente e inconstitucionalmente. Hemos cuestionado quién fue el responsable de que desaparecieran de las bóvedas del Banco Central las reservas en oro que tenía el Estado dominicano para respaldar su moneda. ¿A dónde está eso? Y que nos vengan a decir, se lo llevaron los Trujillo, porque no es verdad. Esas reservas de oro desaparecieron en el periodo de la democracia. Esta democracia, que lo que nos ha hecho es traer pobreza, ha traído el derecho de los dominicanos a ser pobres y a empobrecerse cada día más en la medida en que los precios de las mercancías de primera necesidad suben sin el control de nadie, y eso quiere decir que el dinero que usted tiene en la mano se está devaluando, porque usted cada vez puede comprar menos con el dinero que le tienen congelado, porque además lo injusto de todo este proceso es que esta economía, que es una economía que crea inflación y la inflación crea elevación de los precios, no le sube a usted la compensación en el salario. Y no lo hace el sector privado y tampoco lo hace el Estado. ¿Ustedes saben lo que está haciendo el Estado? El Estado, en virtud de la ley 112.00 de hidrocarburos, se está indexando a sí mismo. Por eso, los impuestos que se iniciaron por galón de gasolina en 15 y 18 pesos por galón, si la memoria no me está engañando, andan remontados ya en la estratosfera alrededor de los 60 y tantos pesos por galón. ¿Por qué? Bueno, porque han indexado el impuesto. ¿Usando qué? Pues oigan cómo es que está hecha la pauta de esta democracia económica, que es la globalización neoliberal. Se usa un indicador que lleva el Banco Central de la República, que no es de la República, porque los bancos centrales en todas partes se convirtieron en las representaciones diplomáticas de la globalización, de dominación de la globalización neoliberal. Los gobernadores del Banco Central no respondían a sus países ni a sus presidentes,
respondían a las instrucciones que venían de allá, del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos. Entonces, ese es el problema, porque la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, o sea, el Banco Central de los Estados Unidos, no es del Estado norteamericano, es la cúpula del sistema bancario privado de los Estados Unidos, lo que quiere decir que eso lo han estado manejando los banqueros, los grandes banqueros, que son los banqueros judíos que vienen de Europa, los Rothschild, los Rockefeller, los JP Morgan, etcétera. Toda esa gente son los que controlan la Junta Federal de la Reserva de los Estados Unidos, y por eso es que eso no responde al pueblo norteamericano. Nunca, desde 1913 a esta parte, la política de emisión monetaria del dólar ha respondido a los intereses del pueblo norteamericano. Eso ha respondido a las maniobras y a las tratativas que se han hecho desde Wall Street a través de la globalización bancaria, la globalización bursátil, todos esos mecanismos para jugar con la economía, que no es una economía real, no es la economía que se inició hace muchos años, siglos, para responder a las necesidades del hombre, sino esta es una economía de operaciones financieras, de emisiones monetarias, de emisión de valores, de ventas y compras de valores inflados entre bancos y bancos y entre países y países. En definitiva, una economía divorciada de la gente. Por tanto, es una economía que responde única y exclusivamente a los intereses y operaciones de las grandes corporaciones de la plutocracia, y les importa un bledo la suerte de los pobres infelices ciudadanos de cada país, a donde ellos llegan con su moneda a que se lo cambien por una moneda devaluada. Eso se llama economía de servicios, porque en la semántica de la globalización todo eso tiene nombres casi hasta poéticos, ¿eh? Economía de servicios. En inglés se llama outsourcing, o sea, fuentes de fuera. Pero no le está diciendo a los norteamericanos, ustedes para afuera de sus empleos. Eso no se lo dicen. Eso lo sufren ellos cuando de repente la empresa para la cual trabajan cierra y van para la calle todos, o buena parte de ellos, porque comienzan a reducir su plantilla de empleados en la medida en que la empresa comienza a reducirse hasta que se extinga o se van para el extranjero, todas. Entonces todos los empleos se van para el extranjero, donde se paga menos, aunque se queden sin empleo los ciudadanos norteamericanos. Bueno, eso es el trasfondo de esa batalla política que ahora se está dando entre demócratas y republicanos para ver quién le explica al pueblo norteamericano qué es lo que ha pasado. Porque los republicanos, que han sido el vehículo más eficiente para la dominación de los grandes banqueros y de las grandes corporaciones, dejaron una situación tal que no había forma, y escuché yo el razonamiento lógico de los demócratas diciendo, señor, el lío que esta gente dejaron, nadie podía resolverlo en 4 años, y es verdad, y probablemente ni en 8, porque tienen décadas sacando empleo de los Estados Unidos. Eso comenzó allá por los años 70, que comenzaron a ir a buscar salarios de hambre a otras partes del planeta. Imagínese usted el tiempo que tienen desmantelando la economía que había generado todos esos empleos en los Estados Unidos. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Pues bien, decíamos aquí en el informe que se redactó precisamente para orientar al gobierno y a sus funcionarios
sobre la realidad que ha venido siguiendo paso por paso el Instituto de Energía en la posición contraria a la capitalización, que fue la que desmanteló la entidad que era del Estado, que aunque no le gusta a muchísima gente, hay que decir que fue lo que Trujillo hizo cuando le compró el negocio eléctrico a la Stone and Webster, que estaba instalada aquí desde los tiempos de la ocupación militar norteamericana de 1916 a 1924, ¿verdad? La Stone and Webster está con ese negocio aquí hasta 1955, cuando Trujillo le compró y creó la Corporación Dominicana de Electricidad. Ahora Trujillo tuvo la habilidad de dejar a Stone and Webster de asesora de la corporación, porque a mí me tocó en una oportunidad, en mis atribuciones oficiales, ir a la Corporación Dominicana de Electricidad a hablar con el administrador, y el hombre que él tenía al lado era el representante de la Stone and Webster, asesor del administrador de la corporación. Bueno, pues esa corporación la desmanteló la capitalización, es decir, echaron para atrás con la llamada capitalización, que no había tal, sino un intento de privatizar, que tampoco se privatizó nada porque se dejó pasar al Reino Unido, aquí, disfrazado de una corporación privada norteamericana. Y cuando el Reino Unido se vio al descubierto, que lo descubrí yo por accidente navegando en el internet, cuando buscando la identificación de los protagonistas del asalto al país, una de las corporaciones que estaba aquí, me encuentro con el acta de una reunión del Parlamento británico, donde el encargado de Asuntos Exteriores del Ministerio de Economía, creo que era, estaba rindiendo cuenta de lo que se había hecho el año anterior con los recursos que había aprobado el Parlamento británico, y entre todas las inversiones en sus colonias, ahí estábamos nosotros, San Felipe en Puerto Plata, Cogentrix, Eje Jaina, ahí estaba metido el Reino Unido. ¿Qué pasó? Que entonces el Reino Unido, viéndose al descubierto, porque esa información sobre la penetración del Reino Unido aquí se puso en un documento de la Fundación Testimonio, que lo redactó quien les habla, por encargo de la Asamblea, y ese documento se hizo llegar a todos los candidatos de las elecciones del 2008. ¿Y qué pasó? Bueno, pues que ahí se vieron entonces al descubierto y tuvieron que vender. Y entonces vino un grupo económico dominicano que tenía su dinero en los paraísos fiscales y ya había cogido la seña de que el dólar se iba a devaluar, y lo estaba recogiendo para invertirlo a todo, meter aquí en la economía sólida, en oro y plata de la República Dominicana, y le compró al Reino Unido. No sabemos en qué proporción, nada de eso se conoce. Ojalá que ahora con este lío de la demanda a Eje Jaina y a Fomper salga hacia afuera las interioridades de todo. Hay una persona que puede hablar mucho de eso, que lo invitamos con frecuencia acá, que es el ingeniero Moreno San Juan. Yo lo invito a que haga lo que él me dijo que quería hacer, que es hacer un testimonio notarizado y jurado de todo lo que él vio hacer, de todas las trampas que él vio hacer sobre la llamada capitalización desde adentro, porque él actuaba y funcionaba en la Corporación Dominicana de Electricidad, cuando se creó el aparato que ahora se llama Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y todos los disparates que siguieron. De modo que si hay alguien que puede dar un testimonio que ayude a esclarecer y demandar entonces la anulación de todos esos contratos, entre ellos está el ingeniero Moreno San Juan. De manera que también está el licenciado Federico Lalane José, porque él era Contralor General de la República, y él se tomó la iniciativa de investigar qué pasó con la capitalización, me llamó a mí para que lo ayudara en esta tarea. Yo invité entonces al ingeniero Moreno San Juan a que se incorporara. Lalane puso un abogado y puso un auditor, y nosotros dirigimos las investigaciones que hizo el cuerpo investigativo de la Contraloría para demostrar el fraude que se le hizo a la nación. Como el doctor Castillo tocó ahora el fraude a la nación con la capitalización, ahora nada de lo que él dijo
sale en la prensa nacional. De manera que, pero estamos llegando a la verdad porque de esto no se hablaba, ahora se habla todos los días. Lo que pasa es que no están todas las campanas. Se nos acabó el tiempo por el día de hoy porque llegamos tarde, porque ahora hay unos tapones tremendos, porque la calle de la ciudad están llenas de franqueadores de los nuevos funcionarios, ministros del gobierno, haciéndole la vida imposible a los ciudadanos. Pero bueno, ya lo arreglaremos. Les habló Leopoldo Fayán Anita. Hasta luego.